Mi hermano se acostó con mi esposa, y mi madre les ayudó a ocultarlo. 6 meses después, quieren que yo críe al niño y pague las cuentas legales de mi hermano. Nunca pensé que publicaría esto aquí, pero necesito sacármelo del pecho. Me sentí completamente engañado por las 3 personas que se suponía que me apoyarían, mi esposa, mi hermano y mi propia madre. Así es como sucedió todo. Yo, un hombre de 28 años, he estado trabajando como ingeniero de software durante los últimos 5 años. Empecé en una pequeña empresa de tecnología y llegué a ser desarrollador senior. Desarrollamos soluciones empresariales, sistemas de pago, plataformas CRM, ese tipo de cosas. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero me pagaba lo suficiente como para comprar una casa decente de 2 dormitorios en un buen vecindario hace 2 años. La compré antes del matrimonio. Puede que mi empresa no tenga el reconocimiento de Google o Apple, pero somos sólidos. 90.000 de base con bonos anuales que suelen rondar los 15.000 a 20.000, beneficios de salud que realmente cubren las cosas, coincidencia de 401k, el tipo de estabilidad con la que la mayoría de los hombres de mi edad todavía sueñan. Mi jefe, Chester, 42 años, hombre, me tomó bajo su protección cuando empecé. Es un programador de la vieja escuela que pasó a la administración, pero todavía se mantiene involucrado en el código. No solo me enseñó las mejores prácticas de codificación, me enseñó a navegar por la política de la empresa, a negociar mi salario, me consiguió $12.000 extra en mi último ascenso, y a gestionar las expectativas de los clientes sin prometer lo imposible. Luego, mi esposa, ahora exesposa, Megan, 26 años, mujer, entró en mi vida en una fiesta en casa de un amigo hace 3 años. Era una rubia preciosa que trabajaba como enfermera en el hospital local, especializada en cuidados pediátricos. Tuvimos una química instantánea que todos notaron, una de esas conexiones que te hacen sentir como si conocieras a alguien desde hace años. Lo que primero me llamó la atención fue cómo se iluminaba hablando de su trabajo. No solo cosas superficiales, sino los aspectos técnicos de la atención pediátrica. Podía explicar procedimientos médicos complejos de una manera que tenía sentido incluso para un tipo de tecnología como yo. Inteligente, dedicada e involucrada en su carrera, exactamente lo que estaba buscando. Salimos durante un año antes de que le propusiera matrimonio. Lloró, dijo que sí, y tuvimos una pequeña boda en la iglesia de sus padres. Solo unas 50 personas, amigos cercanos y familiares. Gasté 2 meses de salario en el anillo, un diamante de 2,1 quilates con una banda de platino. Para contextualizar, mi hermano menor, Ed, 24 años, hombre, siempre ha sido el niño de oro. 4 años menor, pero de alguna manera siempre el centro de atención. Más guapo, mejor con la gente, mejor para encantar a nuestra madre para conseguir lo que quería. Jugó al béisbol universitario en la escuela secundaria, yo era el chico del club de ajedrez que creaba sitios web en mi tiempo libre. La clásica situación del niño mimado de mamá. Yo era el callado y responsable que trabajaba duro, pero nunca estuvo a la altura de los ojos de mamá. Papá siempre fue justo con los dos, pero Ed era definitivamente el favorito de mamá. Esa dinámica nunca cambió. El contraste entre nosotros era casi cómico en las reuniones familiares. Acción de gracias hace 3 años, Ed llegó con 2 horas de retraso. Sin plato de acompañamiento, como prometió, pero con una chica que había conocido la noche anterior. En lugar de estar molesto, mamá se preocupó por los dos mientras yo había estado allí desde la mañana ayudando a preparar el pavo. Papá simplemente negó con la cabeza y me sirvió un vaso extra de agua cuando mamá no miraba. Papá es un ingeniero mecánico jubilado, lógico, metódico, juega según las reglas. Me enseñó a cambiar el aceite de mi primer coche, a arreglar un grifo que goteaba, todas esas cosas prácticas de papá. Nunca entendió mi trabajo de codificación, pero respetó que hubiera encontrado una carrera sólida. Mamá es una ex maestra de escuela primaria que se jubiló antes de tiempo cuando la empresa de ingeniería de papá despegó. Siempre tuvo debilidad por Ed, a quien llamaba su alma artística sensible. Después de la universidad, entré directamente en la codificación, mientras que Ed rebotó entre trabajos. Trabajaba en algún lugar durante unos meses, se aburría y luego dejaba el trabajo. Siempre tenía alguna historia sobre la gestión tóxica. Mientras tanto, sus facturas de tarjetas de crédito se convirtieron en un problema para mamá y papá.
2 veces lo saqué de pequeños problemas legales, una vez por conducir con una licencia caducada y otra por allanamiento de morada en el apartamento de una exnovia. Me costó casi $3.000, que prometió devolver tan pronto como las cosas mejoraran. Finalmente, le ayudé a conseguir un puesto en mi empresa en el departamento de ventas. Chester, mi jefe, dudó. Había conocido a Ed en la fiesta de Navidad de nuestra empresa el año anterior y no estaba impresionado, pero yo respondí por él. Dije que lo mantendría en línea. Ed tenía el encanto para ello, y pensé que tenerlo allí le daría algo de estabilidad. Además, la familia se preocupa por la familia, ¿verdad? El puesto de ventas en nuestra empresa tenía una base de $65.000 más comisión, no está mal para alguien con el currículum irregular de Ed. Pasé 3 fines de semana entrenándolo en nuestros productos, la terminología de la industria. Le dije que esta era su oportunidad de construir algo real. Parecía agradecido, dijo todas las cosas correctas. Chester me dirigió una de esas miradas de espero que sepas lo que estás haciendo, cuando los presenté. Megan y yo nos instalamos bastante bien en la vida matrimonial. Nuestra relación no era material de película de Hollywood, pero era sólida. Hablamos de formar una familia, quizás en 1 año o 2. Pasaba los fines de semana trabajando en la casa, instalé una nueva isla de cocina, construí una terraza en el patio trasero, todas esas cosas de propietarios de viviendas. Megan decoró el lugar, haciéndolo parecer algo salido de esas revistas de diseño de interiores. Invertí unos $20.000 en mejoras para el hogar durante ese primer año, nuevo suelo de madera en la sala de estar, modernicé el baño principal con una ducha con efecto lluvia y suelo radiante, paisajicé el patio trasero. Cada céntimo que invertí estaba aumentando el valor de la propiedad, además de darnos un lugar que ambos amamos. El primer año fue bueno. Teníamos nuestras rutinas, panqueques los domingos por la mañana, citas los miércoles por la noche, el viaje ocasional de fin de semana a la casa del lago de sus padres. Organizábamos noches de juegos con amigos, tomamos una clase de cocina juntos, todas esas cosas de pareja que se supone que debes hacer. Parecíamos felices. Aproximadamente 1 año después, me asignaron un proyecto importante en el trabajo, reconstruir el sistema de pago para una gran cadena de hospitales. La ironía no se me escapa ahora. Estaba trabajando más horas, a menudo llegando a casa después de que Megan se quedara dormida. El trabajo de fin de semana se convirtió en algo normal. Se suponía que el proyecto duraría 3 meses, pero se extendió a 6. Empecé a echar de menos esos panqueques de los domingos, esas citas de los miércoles por la noche. El proyecto era un creador de carreras. La implementación exitosa de un nuevo sistema de pago para una empresa de $2.000 millones me pondría en la vía rápida para un puesto de arquitecto senior, mayor salario, opciones sobre acciones, más control sobre los proyectos en los que trabajaba. Le expliqué todo esto a Megan, y pareció entenderlo. Incluso me trajo la cena a la oficina varias veces durante esas primeras semanas de horas extras. Durante este tiempo, Megan hizo una nueva amiga en el trabajo, Alexis, una enfermera itinerante de Seattle que estaba haciendo una rotación de 6 meses en nuestro hospital. Alexis era todo lo que Megan no era, soltera, despreocupada, un poco salvaje. De repente, Megan salía para noches de chicas con Alexis y regresaba a casa con historias sobre clubes que no sabía que existían en nuestra ciudad. Estaba demasiado ocupado con mi proyecto para darme cuenta de cuánto estaban cambiando las cosas. Las cosas empezaron a ponerse extrañas unos 4 meses antes de que todo implosionara, justo cuando mi gran proyecto estaba terminando. El sistema finalmente se lanzó, y yo estaba deseando volver a la vida normal con Megan. Pero en algún momento, normal había cambiado. El horario de Megan se volvió impredecible. Siempre había sido constante con sus turnos en el hospital, 3 días de 12 horas, luego 4 días libres. Pero de repente estaba haciendo turnos adicionales y saliendo con compañeros de trabajo con más frecuencia. Cuando le pregunté, decía que el hospital tenía poco personal o que su amiga Amber estaba pasando por una ruptura y necesitaba apoyo. Una noche revisé nuestros estados de cuenta bancarios y noté que Megan había estado retirando entre $200 y $300 en efectivo cada semana durante los últimos 2 meses. Cuando le pregunté casualmente, dijo algo vago sobre preferir el efectivo para pequeñas compras y noches de chicas. Tenía sentido en la superficie, pero era un comportamiento nuevo. Intenté reconectar, sugerí que hiciéramos un viaje de fin de semana para celebrar que mi proyecto había terminado.
Dijo que no podía tomarse el tiempo libre. Me ofrecía cocinar su cena favorita. Me envió un mensaje de texto en el último minuto diciendo que Alexis necesitaba su ayuda con algo. Una persona racional podría haber conectado estos puntos antes, pero yo todavía estaba operando con confianza. 6 años construyendo sistemas empresariales me habían entrenado para buscar múltiples puntos de datos antes de declarar un error. Necesitaba más pruebas. Luego estaba el asunto del teléfono. Ella estaría enviando mensajes de texto constantemente con una pequeña sonrisa en su rostro, pero en el segundo en que entraba en la habitación, el teléfono se daba la vuelta. Cuando le pregunté con quién estaba hablando, decía que solo Amber o chat grupal de trabajo. Después de que le di a Ed el trabajo de ventas en mi empresa, empezó a ir más a las horas felices de la oficina. Megan también aparecería, diciendo que quería apoyarnos a ambos. Hubo una noche en Barleys en la que me quedé atascado hablando con un cliente que apareció inesperadamente. Estaba al otro lado de la habitación durante unos 45 minutos. Cuando finalmente me liberé, encontré a Megan y Ed en una conversación profunda en un rincón, con las cabezas casi tocándose. Saltaron un poco cuando me acerqué. Ed inmediatamente comenzó una historia sobre un posible cliente potencial en el hospital donde trabajaba Megan. Como estaban hablando con el departamento de adquisiciones, tenía sentido en la superficie. Lo que no tenía sentido era cómo la mano de Ed permaneció en el brazo de Megan un segundo más de la cuenta, o cómo las mejillas de Megan estaban sonrojadas de esa manera que reconocí desde nuestros primeros días de noviazgo. Pero de nuevo, mi propio hermano, mi propia esposa. Lo archivé como una anomalía, no como un patrón. Ed también empezó a aparecer en nuestra casa sin previo aviso. Le traía a Megan pequeños regalos, su café favorito de esa tienda especializada del centro, chocolates finos o velas que le gustaban. Cuando le agradecí por ser considerado, decía algo como, solo cuidando de mi cuñada. De hecho, pensé que era agradable en ese momento. Imbécil. En el trabajo, Ed realmente estaba haciendo bien en ventas. Alcanzó el 115% de su cuota 3 meses seguidos. Empezó a vestirse mejor, parecía más concentrado. Estaba secretamente orgulloso de que mi ayuda le hubiera valido la pena. Los compañeros de trabajo me felicitaban por enderezar a Ed, y yo sentía esa sensación equivocada de logro fraternal. Luego, aproximadamente 2 meses después de que Megan comenzara a sentirse enferma por las mañanas, la oía en el baño a las 6 de la mañana, la ducha funcionaba para enmascarar los sonidos. Una mañana, me levanté para ver cómo estaba, le sujeté el cabello mientras vomitaba. Le sugerí que tal vez estaba embarazada, y se asustó, como si entrara en pánico genuinamente. Dijo que solo era un virus estomacal que circulaba por el hospital. Inmediatamente programó una cita con el médico, pero no quería que yo fuera con ella. Dijo que no era nada de qué preocuparse. Había estado rastreando su ciclo en mi calendario. Supuestamente estábamos tratando de tener un bebé después de todo. Tenía 2 semanas de retraso, lo que nunca había sucedido antes. Sin embargo, no la presioné al respecto. Pensé que me lo diría cuando estuviera lista. Tal vez quería estar segura antes de compartir la noticia. Mi amigo Kevin, que trabaja en administración hospitalaria, no en el hospital de Megan, se encontró conmigo para tomar unas copas por esa época. Me preguntó cómo iban las cosas, y mencioné el misterioso virus estomacal de Megan. Náuseas matutinas, amigo, dijo con un guiño. Le dije que Megan lo negaba, y él puso una expresión extraña en su rostro. ¿Todavía están intentando? Cuando dije que sí, simplemente asintió y cambió de tema. Más tarde esa noche, me envió un mensaje de texto: oye, amigo, no estoy intentando causar problemas, pero ¿cómo le va a Ed en tu empresa? Respondí que le iba bien, alcanzando sus objetivos de ventas. Kevin nunca explicó por qué preguntó. Por esa época, mamá también empezó a actuar de forma extraña. Llamaba directamente a Megan en lugar de llamar a nuestro teléfono de casa como de costumbre. Cuando estaba cerca durante esas llamadas, Megan decía cosas como, sí, tengo esa receta, o revisaré esa venta, pero la conversación parecía más larga de lo necesario. Una vez entré mientras estaban en altavoz, y mamá dijo rápidamente, oh, Josh está en casa. Hablaremos más tarde. Mamá siempre le había gustado Megan, pero de repente tenían esa nueva cercanía.
Salían de compras juntas, tenían bromas internas de las que yo no formaba parte. Mamá incluso le dio a Meghan un collar de herencia familiar que se le había prometido a mi futura esposa desde que era niño. Cuando mencioné estar sorprendido por esto, mamá dijo, bueno, ella es tu esposa ahora, ¿no es así? Algo en su tono me pareció extraño. Todo se derrumbó un jueves de abril. Estaba trabajando desde casa mientras Meghan tenía un turno en el hospital. Había hecho planes para sorprenderla con su comida para llevar favorita cuando llegara a casa, con la esperanza de reconectar después de semanas de sentir distancia entre nosotros. Alrededor del mediodía, recibí una notificación por correo electrónico de que una entrega de muebles que había estado esperando estaba programada para mañana. Necesitaba confirmar el horario, pero no pude encontrar la confirmación original en mi bandeja de entrada para responder. Compartíamos una computadora de escritorio en nuestra oficina en casa que ambos usábamos, Meghan para su educación continua de enfermería y yo para proyectos personales. Estaba conectado a mi cuenta de correo electrónico, pero recordé que Meghan a veces organizaba mis correos electrónicos cuando usaba la computadora. Le daba mucha importancia a la bandeja de entrada cero, mientras que yo dejaba que los correos electrónicos se acumularan. Pensé que tal vez Meghan lo había visto y lo había movido a una carpeta. Así que inicié sesión en su correo electrónico para ver si lo había reenviado allí. Fue entonces cuando vi un hilo de correo electrónico entre ella y mi madre con el asunto, no dejes que yo os lo descubra. Mi estómago se hundió. Me quedé allí mirando ese asunto durante lo que pareció una eternidad. Había una voz en mi cabeza que decía, cierra el navegador. Respeta su privacidad. Pero una voz más fuerte decía, ¿qué demonios es esto? Empecé a leer el hilo, con las manos temblorosas, y fue como recibir un puñetazo en la cara repetidamente. Correos electrónicos que se remontaban a 3 meses entre mi madre y Meghan discutiendo cómo ocultar el romance de Meghan con Ed. Los correos electrónicos más antiguos eran vagos, mamá le preguntaba a Meghan si estaba segura de este camino y le advertía que tuviera más cuidado con Josh, pero rápidamente se volvieron explícitos. Mamá en realidad le estaba dando consejos sobre cómo encubrirlo, cuándo reclamar turnos en el hospital, qué excusas usar, incluso ofreciéndole su casa como lugar de encuentro cuando papá salía a jugar al golf. Frank siempre juega 18 hoyos los jueves, así que tienes al menos 4 horas, decía un correo electrónico. Mamá había creado un horario detallado de cuando papá estaría fuera de casa para que Meghan y Ed lo usaran, mi propia madre conspirando a mis espaldas. Luego la bomba. Los correos electrónicos más recientes eran sobre el embarazo. Meghan tenía 2 meses de embarazo, confirmado por su médico, y no estaban seguras de si era mío o de Ed. El tiempo coincidía con ambos. Había un correo electrónico con Meghan entrando en pánico después de que yo sugiriera que las náuseas matutinas podrían ser un embarazo. Mi propia madre le estaba diciendo a mi esposa que lo hiciera pasar como mío de cualquier manera, diciendo, Josh sería un mejor padre de todos modos, y lo que no sabe no le hará daño. Toda la conversación se leía como una novela de conspiración. Había coartadas específicas de la fecha y hora, planes de contingencia, incluso un calendario compartido donde rastreaban mi horario de trabajo y planeaban sus encuentros en consecuencia. La naturaleza sistemática de todo eso fue lo que me afectó. Esto no fue solo un error impulsivo, fue un engaño calculado y continuo que involucraba a las 3 personas que se suponía que más me querían. Me sentí físicamente enfermo. Me senté frente a la computadora durante lo que debieron ser horas leyendo estos correos electrónicos. Cada uno era más devastador que el anterior. Seguí esperando encontrar algo, cualquier cosa, que me dijera que todo esto era un malentendido, una broma macabra, algo diferente de lo que era. Pero no, estaba dolorosamente claro. Tomé capturas de pantalla de todo y las guardé en una unidad flash. Luego imprimí las más incriminatorias y las puse en una carpeta. Llamé a Chester. No podía pensar con claridad. Necesitaba a alguien sensato. Necesitas un abogado, dijo. Ahora, no los confrontes todavía. Chester conocía a un buen abogado. Su segundo divorcio había sido complicado. Hizo la llamada allí mismo desde mi sala de estar, la puso en altavoz, Sarah Jacobson, abogada de divorcios. Como vivíamos en un estado donde se consideraba la culpa, y tenía pruebas claras de infidelidad, Sarah dijo que estaba en una posición sólida. El hecho de que yo hubiera comprado la casa antes del matrimonio significaba que no se consideraría propiedad marital.
Lo mismo con la mayoría de mis inversiones y ahorros. Ella me aconsejó que asegurara mis finanzas inmediatamente. Así que, Chester me llevó al banco. Moví la mayor parte de nuestros fondos conjuntos a una cuenta separada, dejando suficiente en la cuenta conjunta para evitar reclamos de abandono financiero. Dejé exactamente $5,000 en nuestra cuenta conjunta, lo suficiente para demostrar que no estaba intentando abandonarla financieramente, pero no lo suficiente para financiar una nueva vida con mi hermano. El resto, alrededor de $38,000, fue a una cuenta individual a mi nombre. También llamé a mi firma de inversiones y verifiqué que mis activos prematrimoniales, aproximadamente $115,000 en varios fondos, estaban debidamente documentados como propiedad separada. Para cuando Megan llegó a casa esa noche, ya había puesto las cosas en marcha. Sara estaba redactando los papeles del divorcio. Chester me había ayudado a recuperar la compostura. No confronté a Megan esa noche. Todavía estaba en shock y necesitaba pensar estratégicamente. ¿Cómo estuvo tu turno?, pregunté, con mi voz sorprendentemente firme. Agotador, dijo ella, detallando alguna crisis ficticia en la sala de emergencias. La vi mentirme a la cara, pensando en los correos electrónicos donde describía su encuentro con Ed en la casa de mi madre ese mismo día. Lo más difícil fue fingir que todo era normal mientras mi vida entera se venía abajo. Ella preguntó por qué el coche de Chester había estado en nuestra entrada antes. Aparentemente, los vecinos lo habían mencionado. Dije que habíamos estado discutiendo un proyecto de trabajo, otra mentira que añadir a la pila. Durante los siguientes días, actué con normalidad mientras ponía todo en marcha. Iba a trabajar, hablaba con Megan por las tardes, incluso veíamos nuestro programa habitual del jueves por la noche juntos, todo mientras me moría por dentro. Reuní todos mis documentos importantes y los trasladé a una caja de seguridad. Congelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Incluso instalé cámaras pequeñas en nuestras áreas comunes, totalmente legal ya que era mi casa. Chester me ayudó a instalarlas mientras Megan estaba en el trabajo, por si intentaban llevarse o destruir algo, me aconsejó. Kevin, de la administración del hospital, envió un mensaje de texto para preguntar cómo estaba. Resulta que había visto a Megan y Ed juntos en un restaurante hace semanas, luciendo más íntimos de lo que deberían ser suegros. Había estado intentando encontrar la manera de decírmelo. Le agradecí por intentarlo. Le dije que lo había descubierto por mi cuenta. Mi plan comenzó a tomar forma el domingo por la noche. Megan estaba en la ducha cuando apareció una notificación de texto en su iPad, en la mesa de café, de Ed, diciendo que no podía esperar a verla mañana en casa de mamá. La traición estaba ocurriendo literalmente todos los días, justo debajo de mi nariz. Fue entonces cuando decidí el plan de la cena. Llamé a mi padre el lunes por la mañana y le pregunté si podía hacer una cena familiar en nuestra casa ese fin de semana. Le dije que tenía buenas noticias que compartir. ¿Estás seguro de que quieres ser el anfitrión? Mi madre y yo podemos hacerlo, ofreció. No, insisto, dije, pensando en lo perfecto que sería confrontarlos a todos en mi territorio. Invité a Ed y a mis padres y le dije a Megan que se preparara para una cena especial. Parecía nerviosa pero aceptó. Pude ver la tensión en sus hombros cuando mencioné que Ed vendría. Ella envió mensajes de texto constantemente ese día, probablemente coordinando historias con él y mamá. En los días previos a la cena, me reuní con Sara 2 veces más. Tenía borradores de la solicitud de divorcio listos. Sara llamó el jueves con una actualización, los papeles del divorcio estarían listos el viernes por la mañana. Los recogí durante mi hora de almuerzo, el sobremanila quemando un agujero en mi mochila toda la tarde. El día de la cena, me tomé la tarde libre del trabajo para preparar todo. Comida pedida de este agradable restaurante italiano del centro. De ninguna manera iba a cocinar. Papeles de divorcio en un sobremanila y una carpeta de correos electrónicos en un sobre más grande para mi padre. La cámara del comedor estaba grabando, por si las cosas se descontrolaban y necesitaba pruebas más tarde. Tenía otra sorpresa preparada también. Había cobrado algunas opciones sobre acciones y había hecho un cheque de caja por $10,000 a nombre de mi padre, la cantidad exacta que sabía que mis padres le habían prestado recientemente a Ed para pagar sus tarjetas de crédito. Pensé que papá debería recuperar su dinero antes de que la familia implosionara.
Mis padres llegaron primero a las 6:30 de la tarde. Mamá me dio un abrazo extraño y tenso e inmediatamente preguntó dónde estaba Megan. Está arriba preparándose, dije, con mi voz sorprendentemente firme. Ed apareció el último a las 6:45. Tenía una sonrisa arrogante que me dio ganas de golpearlo en el acto. Me dio uno de esos abrazos de amigos, golpeándome la espalda como si todavía fuéramos cercanos. Tuve que usar toda mi autocontrol para no reaccionar. Megan bajó las escaleras con un vestido azul que le había comprado para nuestro aniversario. Todos nos sentamos a cenar. Me mantuve tranquilo, hablando de trabajo, el clima, el juego de golf de papá. Mamá seguía mirando nerviosamente entre Megan y Ed. Megan apenas tocó su comida, solo la empujó por su plato. Después del plato principal, papá levantó su copa. Entonces, ¿cuáles son estas buenas noticias que querías compartir con nosotros? Sonreí, me incliné debajo de la mesa y saqué el sobremanila. En realidad, si tengo algo que compartir, dije, deslizando el sobre la mesa hacia Megan. Estos son los papeles del divorcio. La habitación quedó en silencio. El rostro de Megan se puso blanco. ¿De qué estás hablando?, susurró, sin abrir el sobre. Lo sé todo, Megan. Sobre ti y Ed. Sobre el bebé que podría ser de él. Sobre cómo mamá te ayudó a esconderlo todo. Mantuve mi voz firme, aunque estaba furioso por dentro. Mamá respiró dramáticamente. ¿Cómo te atreves a acusarlos de tal cosa? Megan nunca lo haría. La interrumpí sacando el segundo sobre y dándoselo a mi padre. Estos son correos electrónicos entre mamá y Megan discutiendo la aventura y cómo ocultármelo. Lleva al menos 3 meses. Las manos de papá temblaban mientras comenzaba a leer. El color se le escapó de la cara. Ed se levantó de repente, tirando su silla. No tenías derecho a leer sus correos electrónicos, gritó, como si ese fuera el verdadero crimen aquí. Creo que tenía todo el derecho de saber que mi esposa se está acostando con mi hermano y podría estar embarazada de su hijo, dije, manteniendo mi voz nivelada. ¿Cuánto tiempo pensabas esconder eso, Megan? ¿Simplemente ibas a hacerlo pasar como mío? Megan estalló en lágrimas. No es lo que piensas, sollozó. Te amo. Fue un error. Un error de 3 meses con mi hermano, mientras mi madre te lo ocultaba. Reí, pero no había humor en ello. Y ahora estás embarazada. Mamá intentó alcanzar los papeles que papá estaba leyendo, pero él los alejó de ella. Catherine, ¿qué es esto?, preguntó, con su voz peligrosamente tranquila. ¿Les ayudaste a ocultar esto a Josh? El rostro de mi madre había pasado de un falso shock a pánico. Megan, me dijiste que estabas segura de que era de Josh, dijo, lanzando repentinamente a Megan al autobús para salvarse a sí misma. Papá levantó la vista de los correos electrónicos, su rostro duro como una piedra. Catherine, ¿sabías de esto? ¿Les ayudaste a ocultárselo a nuestro hijo? Su voz era tranquila pero mortalmente seria. Mamá comenzó a llorar, tratando de hacerse la víctima. Solo estaba tratando de proteger a la familia. Ed cometió un error, pero romper la familia no ayudaría a nadie. Ed, el pedazo presumido de, en realidad se burló. Vamos, no es para tanto. Megan y yo conectamos. Sucede. Josh siempre está trabajando de todos modos. Apenas le presta atención. Algo en mí se rompió. Me levanté, caminé alrededor de la mesa y le di un puñetazo en la nariz. Hubo un crujido satisfactorio, y la sangre comenzó a brotar inmediatamente por su cara. Él se tambaleó hacia atrás, derribando una mesita auxiliar. Mamá gritó, corriendo hacia Ed. Josh, ¿qué te pasa? Papá se levantó entonces, pareciendo más enojado de lo que lo había visto jamás. Basta, Catherine. Nuestro hijo acaba de descubrir que su esposa y su hermano lo traicionaron de la peor manera posible, y a ti te preocupa la nariz de Ed. Señaló a Ed. Sal de esta casa ahora mismo. Ed se sujetó la nariz sangrante, mirándonos a todos con furia. Esto no ha terminado. Te arrepentirás de esto, escupió antes de salir corriendo por la puerta principal. Mamá intentó seguirlo, pero papá la agarró del brazo. Quédate aquí.
Tenemos mucho que discutir sobre tu papel en todo esto. Megan seguía llorando en la mesa. Josh, por favor. Podemos superar esto. Lo siento mucho. Cometí un terrible error. Me volví hacia ella, sintiendo nada más que un frío desprecio. Quiero una prueba de paternidad. Si te quedas con este bebé, necesito saber si es mío. Y de cualquier manera, hemos terminado. Le entregué el cheque de caja a mi padre. Esto es para devolver lo que él pidió prestado recientemente. Pensé que deberías recuperar tu dinero antes de que todo se derrumbe. Papá miró el cheque, luego volvió a mirarme con ojos tristes. Hijo, no tenía idea de que nada de esto estaba sucediendo. Mamá estaba tratando frenéticamente de explicarse, diciendo que solo quería proteger a Ed, que sabía que estaba mal pero pensó que sería solo una fase, que no quería hacerme daño. Papá no se lo creyó. Le dijo que se pusiera el abrigo. ¿Se iban? Después de que mis padres se fueron, Megan y yo nos sentamos en silencio durante lo que pareció una hora. Finalmente, ella habló. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Ahora haz las maletas y vete. La casa es mía. No es propiedad comunitaria. Tienes hasta mañana para decidir a dónde vas, pero no será aquí. Ella asintió lentamente, luego subió a hacer las maletas. Me senté a la mesa del comedor, rodeado de los restos de lo que pensé que era mi vida, sintiéndome extrañamente tranquilo. Lo peor había sucedido, y lo había sobrevivido. Todo a partir de ahora sería reconstrucción. Las siguientes semanas fueron un borrón de reuniones con abogados y papeleo. Megan se mudó a quedarse con una amiga, no con Ed. Curiosamente, había cambiado las cerraduras el día después de la cena. La prueba de paternidad se programó una vez que fue seguro realizarla. Megan estuvo de acuerdo sin discutir. Creo que parte de ella esperaba que el bebé fuera mío, pensando que eso podría cambiar las cosas. Luego, 2 semanas después de la cena, me notificaron con un cargo por agresión menor, cortesía de Ed, quien tuvo el descaro de reportar el puñetazo a la policía. Mi abogada, Sara, no estaba demasiado preocupada. Primera ofensa, sin arma, y una situación con provocación emocional. No es una defensa legal en sí misma, pero potencialmente relevante para la sentencia. Dejó en claro que el tribunal no ignoraría la agresión, pero el contexto podría funcionar a mi favor. 3 meses después, tuvimos nuestra audiencia. Ed apareció con su brazo alrededor de mamá, haciendo de víctima como un profesional. Vine con Sara y 2 testigos de carácter del trabajo, incluyendo a Chester, quien habló de mi historia de profesionalismo y moderación. El juez revisó el incidente, escuchó el testimonio sobre las circunstancias que lo llevaron a cabo y aceptó algunas pruebas contextuales sobre la aventura, no como justificación, sino como antecedentes. Al final, el tribunal me declaró culpable de agresión simple e impuso una multa de $500, señalando que fue un acto aislado en respuesta a una traición profundamente personal. El juez no anduvo con rodeos, diciendo que había dejado que las emociones invalidaran el mejor juicio, pero también insinuó que Ed era afortunado de que las cosas no hubieran escalado más. Mamá parecía mortificada, Ed fulminó con la mirada como si esperara aplausos. Lo consideré $500 bien gastados. Papá me llamó el día que se presentaron los cargos por agresión. Estaba furioso, no conmigo, sino con Ed. Me dijo que ya había tomado medidas para eliminar a Ed por completo de su testamento. Cuando mamá se enteró, aparentemente tuvo un colapso total, amenazando con dejar a papá si lo hacía. Le dije que era bienvenida a irse, pero que debería saber que me aseguraría de que no recibiera nada si elegía a Ed sobre nuestra familia. Papá me dijo que eso la cayó bastante rápido. Las finanzas de mi padre no son ninguna broma, 30 años en su firma de ingeniería, inversiones inteligentes, propiedades inmobiliarias. No es de extrañar que mamá se asustara cuando papá amenazó con dejar fuera a Ed. Los verdaderos colores de mamá se mostraron a través de todo esto. Ella había criado a Ed para que pensara que no podía hacer nada malo, y ahora se enfrentaba a las consecuencias de crear un imbécil tan engreído. Papá dijo que todavía estaba deprimida en la casa, llorando por cómo su familia se estaba desmoronando. Pero al menos había dejado de defender a Ed abiertamente. Papá pasó por la casa una semana después de la cena.
trajo sus herramientas y me ayudó a repintar la sala de estar y el dormitorio principal, borrando cualquier rastro de las opciones de decoración de Megan. No hablamos mucho mientras trabajábamos, pero cuando terminamos, me puso la mano en el hombro y dijo: «Estás manejando esto mejor de lo que yo lo habría hecho a tu edad. Estoy orgulloso de ti». Eso significó más de lo que él sabía. Volví al trabajo después de una semana libre. Chester le había dicho al equipo que estaba lidiando con problemas familiares y que necesitaba espacio. Cuando regresé, había trasladado mi escritorio a un piso diferente del departamento de Ed, una jugada inteligente. Más tarde descubrí que Chester también había puesto a Ed en un plan de mejora del rendimiento, citando preocupaciones éticas en su archivo. Técnicamente, acostarse con la esposa de tu hermano no es un delito despidable. Pero Chester encontró maneras de dificultar la vida laboral de Ed sin cruzar ninguna línea de RRHH. Los padres religiosos de Megan se enteraron de todo por parte de mi padre, quien sintió que merecían saber lo que su hija había hecho. Estaban devastados. Su padre me llamó personalmente para disculparse, diciendo que la habían criado mejor que eso. Le dijeron a Megan que no era bienvenida en su casa hasta que encontrara su camino de regreso a Dios. Bastante duro, pero no podía culparlos por estar decepcionados. Ed y Megan finalmente terminaron alquilando un apartamento juntos, aunque por lo que escuché, estaban lejos de ser felices. Mamá era su única visitante, escabulléndose cuando pensaba que papá no se daría cuenta. Corté a los 3 de mi vida por completo. Cambié mi número, bloqueé sus correos electrónicos, todo el asunto. Papá era el único miembro de la familia con el que todavía hablaba. Los resultados de la prueba de paternidad llegaron, el bebé no era mío. En cierto modo, fue un alivio, una ruptura limpia sin lazos biológicos que mantener. El proceso de divorcio transcurrió sin problemas después de eso, con la infidelidad probada y la prueba de paternidad confirmando que no era mi hijo. Como vivíamos en un estado donde se consideraba la culpa, Megan no obtuvo casi nada. Me quedé con la casa, mis cuentas de jubilación y la mayoría de nuestros bienes. Ella ni siquiera lo peleó. Creo que sabía que no tenía motivos para hacerlo. Nuestros amigos en su mayoría se pusieron de mi lado, especialmente después de que conocieron toda la historia. Algunos intentaron mantenerse neutrales, diciendo que hay 2 versiones de cada historia, pero desaparecieron bastante rápido. Mis verdaderos amigos se acercaron, me invitaron a cenar, me preguntaron regularmente, no me dejaron aislarme. Me lancé al trabajo, asumí un nuevo proyecto, reconstruir el sistema de procesamiento de reclamos de una importante compañía de seguros. Las semanas de 70 horas me mantuvieron alejado de todo. Chester comenzó a prepararme para un puesto de director técnico, un avance más rápido de lo que esperaba, pero estaba listo para ello. También me uní a un gimnasio, contraté a un entrenador que me pateó el trasero 3 veces por semana, perdí los 15 kilos que había ganado durante mi matrimonio, aumenté algo de músculo, comencé a correr de nuevo, hice una media maratón 6 meses después del divorcio. Las citas fueron lo último en mi mente durante mucho tiempo. Los amigos intentaron emparejarme, pero no estaba listo. Los problemas de confianza no desaparecen de la noche a la mañana. 6 meses después de que todo sucediera, estaba en un buen lugar. El divorcio se finalizó, los cargos por agresión se resolvieron con una pequeña multa, y había sido ascendido en el trabajo. La casa finalmente se sentía como mía de nuevo después de que la renové y me deshice de todo lo que me recordaba a Megan. Desmantelé por completo el baño principal, nuevo azulejo, nuevos accesorios, todo nuevo. Convertí la habitación de invitados en un gimnasio en casa, construí un centro de entretenimiento personalizado en la sala de estar. La casa se convirtió en un proyecto que mantuvo mis manos ocupadas y mi mente concentrada. Cuando terminé, no se parecía en nada al lugar donde Megan y yo habíamos vivido juntos. Mis finanzas se veían mejor que nunca. El ascenso trajo un aumento de sueldo de $20,000 más opciones sobre acciones. Maximicé mis contribuciones a mi 401k, abrí una cuenta de inversión separada e incluso comencé a mirar propiedades de alquiler como posibles fuentes de ingresos. A los 28 años, estaba en una mejor posición financiera que la mayoría de los hombres de mi edad, especialmente sin una esposa que agotara mis recursos. Luego, de la nada, recibí un mensaje de texto de mamá, pidiéndome que nos reuniéramos en un restaurante del centro. Dijo que era importante y que necesitaba hablar conmigo en persona. Acepté reunirme con ella durante mi hora de almuerzo,
dejando en claro que solo tenía 30 minutos. Cuando llegué al restaurante, inmediatamente me arrepentí de haber venido. Mamá no estaba sola. Megan estaba sentada a su lado, luciendo exhausta, con un portabebés en el asiento de la cabina. Casi me voy, pero mamá me vio y saludó frenéticamente. Me acerqué y me senté frente a ellas, sin molestarme en saludar. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando directamente a mamá. Ella tuvo la decencia de parecer incómoda. Tu padre no sabe que estoy aquí, admitió. Pero necesitaba hablar contigo. Ed ha sido arrestado. Eso llamó mi atención. ¿Arrestado por qué? Lo atraparon malversando dinero de la empresa, y también tuvo un DUI la semana pasada, dijo mamá, con la voz quebrada. Se enfrenta a una pena de prisión seria. Necesito tu ayuda para sacarlo bajo fianza. Simplemente la miré con incredulidad. ¿Quieres que saque bajo fianza al hermano que se acostó con mi esposa, la embarazó y luego presentó cargos por agresión en mi contra? ¿Estás loca? Mirando más de cerca, pude ver que el bolso de diseño de mamá estaba rayado y desgastado, su manicura astillada. Papá debe haberle cortado los gastos. Bien por él. Megan habló entonces, con la voz baja. Ed nos dejó justo después de que nació Lily, dijo, haciendo un gesto hacia el bebé. Dijo que no estaba listo para ser padre. Él bebía mucho. A veces se enojaba, me empujaba. No sentí nada. Ni satisfacción de que su relación hubiera implosionado. Ni lástima por su situación. Simplemente nada. Él la golpeó, dijo mamá, como si eso de alguna manera me importara. Y ahora ella está sola con el bebé. Sin trabajo, sin apoyo. Miré a Megan. ¿Y qué quieres de mí? Ella comenzó a llorar. No sé qué hacer. Mis padres no me hablan. No puedo trabajar con un recién nacido. Ed agotó nuestra cuenta bancaria antes de ser arrestado. Pensé que quizás podrías ayudar, hasta que vuelva a ponerme de pie. Me recosté y miré a estas dos mujeres que me habían traicionado, ahora pidiéndome ayuda porque el tipo que eligieron sobre mí había demostrado ser exactamente el pedazo de, que siempre supe que era. Mamá asintió. La familia ayuda a la familia, Josh. Casi me río. ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando los ayudabas a ocultar su aventura? Cuando convenciste a Megan para que intentara hacer pasar a este bebé como mío. Cometí un error, dijo mamá, con lágrimas en los ojos. Pensé que estaba protegiendo a todos. No, estabas protegiendo a tu favorito, dije secamente. Y ahora todavía lo estás eligiendo, incluso después de todo lo que ha hecho. Mamá se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tu padre está siendo irracional. Ha congelado todas nuestras cuentas. No puedo acceder a ningún dinero sin su aprobación. Está hablando de divorcio si no corto lazos con Ed por completo. Me parece razonable, dije. Papá finalmente se está defendiendo a sí mismo. Me levanté, sacando mi billetera. Dejé una tarjeta sobre la mesa para un refugio para mujeres. Este lugar puede ayudarte, Megan. Yo no lo haré. En cuanto a Ed, puede pudrirse en la cárcel todo lo que me importe. Miré a mamá. No me contactes de nuevo. Dile a papá que lo extraño y que es bienvenido a llamarme en cualquier momento. Salí sin mirar atrás. En mi auto, me senté por un momento, esperando sentir algo, enojo, vindicación, tal vez incluso lástima. Pero no, ya no eran mi problema. Había reconstruido mi vida de las cenizas que habían dejado, y lo estaba haciendo bien sin ellas. Esa noche, papá me llamó. Se había dado cuenta de a dónde había ido mamá y por qué. Se disculpó por su comportamiento y me aseguró que no tenía intención de ayudar a Ed tampoco. Hablamos durante casi una hora, sobre el trabajo, sobre la casa, sobre la nueva mujer que había estado viendo, cosas normales de padre e hijo. Luego, meses después, escuché a través de amigos mutuos que Ed había aceptado un acuerdo de culpabilidad, 18 meses por malversación. Megan se había mudado a su ciudad natal, aparentemente reconciliada con sus padres lo suficiente como para que estuvieran ayudando con el bebé. En cuanto a mí, el ascenso en el trabajo se convirtió en un puesto de director, supervisando a un equipo de 15 desarrolladores.
Compré una propiedad de alquiler que ya está generando flujo de efectivo positivo. Estoy planeando un viaje de senderismo de 2 semanas por Yellowstone el próximo verano, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. La vida no es perfecta, pero estoy avanzando. Y ahora sé que soy más fuerte de lo que jamás pensé posible. Algunos días, eso es suficiente.